Al día en Medicina de Urgencias vamos a revisar lo que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre síndromes coronarios agudos. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea más ágil? Ya que es una guía larga de 129 hojas, principalmente vamos a separarlo por bloques. Estos bloques van a ser cargados en la página de YouTube y de ahí voy a sacar partes importantes para hacer los shorts y los reels. Otra cosa, únicamente vamos a hacer la selección de los algoritmos y los cuadros más importantes. Si en caso tú quieres que hagamos revisión de alguna parte en particular con investigación, revisión de sus referencias APA o de dónde fue sacada la información, lo puedes poner en los comentarios cuando nosotros terminemos esta revisión. ¿Ok? Vamos a empezar por la parte inicial que dice preámbulo, la introducción y la definición. Primero que nada, el preámbulo. Las guías de práctica clínica tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible sobre este tema particular para ayudar a los médicos a seleccionar el mejor tratamiento y estrategia de tratamiento posible para cada uno de los pacientes en particular. ¿Qué significa? Esta guía no es una receta de cocina, recordemos, es una guía solamente para darnos una idea de los preámbulos que tenemos y de las recomendaciones a nivel internacional, pero si tú en tu unidad médica tienes recursos diferentes, tienes manejos diferentes, siempre evaluados con las guías de práctica clínica de tu lugar donde estás trabajando. No podemos iniciar una guerra con los lineamientos que tienes donde tú trabajas. Entonces, ¿qué es lo que esta guía nos dice? Nos da clases de recomendaciones. ¿Qué son las clases de recomendaciones? Primero que nada, las clases de recomendaciones son evidencias que tenemos de base en todos los estudios que han sacado y cuáles funcionan, cuáles medio funcionan y cuáles no funcionan. Primero que nada, tenemos a la clase 1, que es una evidencia y o cuando se genera que el determinado procedimiento diagnóstico o el tratamiento es benéfico, útil y efectivo en el paciente con síndrome coronario agudo. Clasificación, muy recomendado. Clase 2. Es una evidencia conflictiva o divergente de opinión acerca de la utilidad y la eficacia de un tratamiento o un determinado tratamiento para cada uno de los pacientes con un pronóstico o procedimientos diferentes. Este se divide en dos. ¿Cuál es? El 2A y el 2B. ¿Qué quiere decir? El 2A. El 2A, el peso de la evidencia sobre la opinión está a favor de la utilidad y la eficacia del manejo. Se debe recomendado en amarillo. El 2B, la utilidad de la eficacia es menor y está establecida por la evidencia y por la opinión y está recomendado en naranja, poco recomendado. La evidencia de clasificación 3 es una evidencia o acuerdo general de un determinado tratamiento que no es útil ni efectivo. En algunos casos puede ser perjudicial y hacer daño. Entonces, ese tratamiento generalmente no está recomendado y está en rojo. Junto con el nivel de recomendación viene el nivel de evidencia. Tenemos tres. Este es nivel de evidencia A, son datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Nivel de evidencia B, son datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado de grandes estudios que no están aleatorizados en conjunto. Y en el nivel de evidencia C, es un consenso de opinión de expertos o de pequeños estudios o estudios retrospectivos. También hay datos que son sacados de registros y con eso hacen una evaluación de si son o no recomendados los manejos para el síndrome coronario agudo sin un proceso de investigación. Ahora, vamos a pasar a lo que es la introducción y vamos a evaluar lo que viene en la primera figura, que es la figura 1. Los síndromes coronarios agudos son englobados en un espectro de entidades. Estas son tres entidades. 1 es angina inestable. 2, infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y 3, infarto agudo al miocardio con elevación del ST. En el punto número 1 debemos considerar el método que vamos a evaluar inicialmente al paciente, que es ACS. A, electrocardiograma, ¿es normal o no? C, contexto clínico del paciente. El paciente tiene síntomas que son característicos del síndrome coronario agudo. S, el paciente se encuentra estable o sus signos vitales están alterados. En el punto número 2 vamos a considerar las estrategias invasivas. Esto es el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Vamos a valorar la intervención coronaria percutánea primaria como primera opción.
o la fibrinólisis si la intervención coronaria percutánea primaria no se realiza en el momento adecuado o no tenemos el área donde se pueda realizar. Si el síndrome coronario agudo son sin elevación del ST, pero el paciente tiene una escala de riesgo muy alto, vamos a considerar la coronariografía inmediata para la intervención coronaria percutánea. Y si el síndrome coronario agudo se presenta sin elevación del ST, pero el riesgo es alto dentro de los scores, se considera la coronariografía temprana en menos de 24 horas de inicio del cuadro clínico del paciente. Debemos recordar que es la recomendación que está basada dentro de los scores de gravedad del paciente, como en este caso lo vamos a tomar del GRACE, que después vamos a revisarlo. En el punto número 3 vamos a considerar el tratamiento antitrombótico, que es antiagregante plaquetario y que es el tratamiento anticoagulante. Primero que nada, en el tratamiento antiagregante plaquetario vamos a ver que podemos utilizar lo que es la aspirina o los inhibidores de los receptores P2Y12. El tratamiento anticoagulante está basado con un uso de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o bivalirrubina o fondoparinux. En el punto número 4 consideramos la revascularización. Con base al estudio clínico de los pacientes vamos a valorar las comorbilidades y las complejidades de la enfermedad que pueda tener cada uno de los pacientes y el riesgo de llevarlos a un procedimiento quirúrgico. Aquí se le puede ofrecer la intervención coronaria percutánea con la aplicación de un stent y se le puede ofrecer una cirugía de revascularización coronaria, dependiendo qué características tenga el paciente. Si el paciente ingresa a cirugía, se va a intentar la revascularización coronaria completa en un solo evento. Se consideran pruebas complementarias para guiar la revascularización, como son imagen intracoronaria y fisiología intracoronaria. Por último, en la figura 1 consideramos la prevención secundaria de cada uno de los pacientes. ¿Cómo lo vamos a integrar? Un tratamiento antitrombótico, tratamiento hipolipemiante. Vamos a tener un abandono o una suspensión del tabaquismo permanente, rehabilitación cardíaca, tratamiento de los factores de riesgo de cada paciente y manejo de los aspectos psicosociales del paciente, el manejo del estrés, pensamientos sobre excesivo, sobre este tipo de enfermedades, tenemos que integrarlos con manejo psicológico. La figura 1 incluye el tratamiento farmacológico, cambio de estilos de vida y rehabilitación cardíaca, además de tener en consideración los aspectos psicosociales de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Entonces, hay que ser integrales al manejo de estos pacientes. Definiciones del síndrome coronario agudo e infarto agudo al miocardio vamos a revisar dentro de esta guía. El diagnóstico de infarto agudo al miocardio se asocia con la liberación de troponina cardíaca y se basa en la cuarta definición universal de infarto agudo al miocardio. Recordemos que esta salió en el 2017. La angina inestable se define como una isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo o en ausencia de daño agudo o necrosis de los cardiomiocitos. La definición es muy amplia, pero nos va a dar una guía para saber cuál es una angina inestable. Esta se debe caracterizar por hallazgos clínicos específicos, que es una angina prolongada de más de 20 minutos que se encuentre un paciente en reposo. Nueva presentación de angina severa con dolor torácico retroesternal impresionante. Angina de frecuente o de mayor duración o con un umbral de dolor mucho más bajo. Y angina que ocurre tras un episodio de infarto agudo al miocardio. Como observamos, los síndromes coronarios agudos se asocian con un amplio espectro de presentaciones clínicas, desde pacientes asintomáticos, presentación de los pacientes que pueden ser hasta dolor en el pecho y muy sintomáticos, y pacientes con parada cardíaca, inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico. Ahora vamos a revisar la figura donde nos explica el espectro de los síndromes coronarios agudos para hacer nuestros diagnósticos más certeros. Primero que nada, vamos a ver si la presentación clínica del paciente puede ser con mínimos síntomas o está asintomático. El paciente presenta aumento de los síntomas con dolor torácico retroesternal localizado. Presenta síndrome de dolor torácico que es persistente y no se modifica con la posición o con ningún tipo de otros manejos.
o puede presentar shock cardiogénico o datos de insuficiencia cardíaca, hasta tener un paciente que tenemos en paro cardíaco y pérdida del estado de conciencia. Como segundo, veremos los hallazgos que obtenemos en el electrocardiograma. Es un electrocardiograma normal. Se observa depresión del segmento ST, puede haber elevación del segmento ST, o se observa una arritmia maligna o se observan periodos de asistolia. O podemos observar una arritmia maligna. Recordemos que nosotros debemos encontrar depresión o elevación del segmento ST y para que esto se considere. Recordemos que en donde nosotros encontramos depresión o elevación del segmento ST en el electrocardiograma, debemos de verificar que sean dos derivaciones que observen la misma cara cardíaca en el electrocardiograma. Hay que ser conscientes de saber leer el electrocardiograma para nuestros pacientes. En el diagnóstico inicial, nuestro paciente presenta un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o nuestro paciente presenta infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Después de esto, vamos a integrar nuestros laboratorios, cómo se encuentran nuestros niveles de troponina cardíaca de alta sensibilidad, que son específicas. Estas se encuentran sin elevación o tenemos elevación de las troponinas y también podemos observar que hay caída de los niveles de troponina. Ya con esto nosotros podemos dar un diagnóstico final. Nuestro paciente lo vamos a clasificar como angina inestable, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Ahora, la guía nos muestra una tabla de definiciones de los términos relativos a la estrategia invasiva y al tratamiento de reperfusión que se emplean. Pero estos términos nosotros ya los conocemos, así que nada más los voy a mencionar porque nosotros debemos de saberlos y es importante, ¿sí? Por ejemplo, primer contacto médico, diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, intervención coronaria percutánea, estrategia de intervención coronaria percutánea primaria, estrategia de intervención coronaria primaria sistémica, temprana tras la fibrinólisis, estrategia fármacoinvasiva, estrategia invasiva inmediata, estrategia invasiva temprana, estrategia invasiva selectiva. Vamos a pasar al siguiente. Ahora observamos que en la figura número 3 nos da la clasificación de los pacientes con sospecha del síndrome coronario agudo. ¿Qué nos da? En el punto número 1, la presentación clínica. Si el paciente presenta signos sin síntomas compatibles con síndrome coronario agudo, se realiza un electrocardiograma en los primeros 10 minutos del primer contacto médico con el paciente. Posterior a esa pasamos al diagnóstico inicial. ¿Tenemos infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? En las pruebas adicionales tenemos que agregar nuestros laboratorios con los niveles de troponinas específicas. Podemos hacer una angiografía coronaria o se puede realizar un ecocardiograma. Ya con esta integración damos el diagnóstico final que sería infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, angina inestable o se descarta un síndrome coronario agudo con la integración de todos los datos que nos da el paciente. Posterior a ello, se nos menciona la epidemiología de los síndromes coronarios agudos. Vamos a pasarnos esto, ya que es un recurso que nada más nos sirve para ver las estadísticas dentro de lo que son los estudios globales, no son los estudios regionales, ni siquiera en tu país. Entonces, vamos a saltárnoslos, ya que eso lo deberíamos de buscar generalmente en cada región. En el siguiente cuadro que vamos a revisar nos dan los cambios que hubo en la guía en el 2023. Estos cambios son un poco tediosos y largos, pero vamos a ver las recomendaciones más importantes mencionadas únicamente, ¿ok? Primero que nada, nos da recomendaciones sobre el tratamiento antiagregante y anticoagulante en el síndrome coronario agudo. ¿Esto qué es? En el punto número 1, cuando el paciente con síndrome coronario agudo interrumpe su doble tratamiento antiplaquetario, para someterse a una cirugía de revascularización coronaria se recomienda reinstaurar el tratamiento después de la cirugía y mantener este tratamiento durante aproximadamente 12 meses, que puede ser bajo vigilancia médica y con laboratorios, para que nosotros estemos más seguros. En el punto número 2 nos refiere que pacientes mayores con síndrome coronario agudo, especialmente si tienen un riesgo hemorrágico alto, se puede considerar la administración de los inhibidores P2 y
Y12 como el clopidogrel para este tipo de pacientes, con una recomendación 2B. En las recomendaciones sobre el régimen alternativo para el tratamiento antitrombótico, para pacientes que no tienen complicación después de 3 a 6 meses de haber interrumpido su doble tratamiento antiplaquetario y no tienen riesgo isquémico alto, se puede considerar el tratamiento solo con un antiagregante plaquetario, preferiblemente un P2Y2 como clopidogrel. Tenemos que considerar la monoterapia con un inhibidor de los receptores P2Y12 como alternativa a la aspirina en la monoterapia para el tratamiento a lo largo de este periodo de síndrome coronario agudo, con una recomendación 2BA. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto, se puede considerar la monoterapia como aspirina o un inhibidor de los receptores P2Y12 después de un mes de haber tenido su tratamiento de doble tratamiento antiplaquetario. Si el paciente requiere anticoagulación oral, se puede considerar la suspensión del tratamiento antiagregante plaquetario después de 6 meses de manejarlo continuo con la anticoagulación oral. Importante, no se recomienda la desescalada del tratamiento antiagregante en los primeros 30 días posteriores a un síndrome coronario agudo en ninguno de los pacientes. En las recomendaciones sobre la parada cardíaca intrahospitalaria o extrahospitalaria, se recomienda la evaluación del pronóstico neurológico del paciente, no antes de 72 horas tras el ingreso. Quiere decir que tenemos que verificar en 3 días cómo está su estado neurológico de todos los supervivientes comatosos tras una parada cardíaca. Si tu paciente llega con un estado comatoso, con un estado neurológico comatoso, tenemos que vigilar eso a las 72 horas de su ingreso al hospital. Se debe considerar el traslado de los pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria a un centro especializado según el protocolo local que están manejando en tu población. ¿Qué significa? Que en México es centro de hemodinamia en menos de 30 minutos de traslado. Recomendaciones sobre los aspectos técnicos y las estrategias invasivas. Para pacientes con disección arterial coronaria espontánea, solo se recomienda la intervención coronaria percutánea para los pacientes con síntomas y signos de isquemia cardíaca en curso, en una zona grande del miocardio con riesgo y flujo anterógrado que se encuentre reducido. En el segundo punto, se considera el uso de imagen intracoronaria para guiar la ICP, que es la intervención coronaria percutánea. En el tercer punto, se puede considerar el uso de imagen intracoronaria, preferiblemente tomografía de coherencia óptica, para pacientes con lesiones ambiguas. En las recomendaciones sobre la enfermedad multivaso en pacientes con síndrome coronario agudo que presentan un shock cardiogénico, se debe considerar la intervención coronaria percutánea en varios procedimientos de la arteria no relacionada con el infarto, esto para la búsqueda de patologías y ver si tiene algún conjunto de arterias que se encuentren dañadas. En las recomendaciones sobre enfermedad multivaso en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST hemodinámicamente estables sometidos a intervención coronaria percutánea primaria, se recomienda que la intervención coronaria percutánea de la arteria relacionada en el infarto se base en la gravedad de la lesión estimada mediante angiografía. Este punto es importante. Durante el procedimiento inicial no se recomienda la evaluación funcional invasiva epicárdica de los segmentos que no corresponden a la arteria relacionada con el infarto. Es una recomendación 3C, está prohibida. Ahora, sobre las complicaciones de los síndromes coronarios agudos, en el punto número 1, el implante de un marcapasos permanente cuando un bloqueo AB de grado alto no se resuelve durante el periodo de espera de al menos 5 días después de un infarto, se recomienda clasificación 1C. Se puede considerar la resonancia magnética cardíaca en pacientes con imágenes ecocardiográficas ambiguas o en caso de sospecha clínica de trombo, se puede recomendar con una clasificación 2AC. Después de un infarto anterior, se puede considerar la realización de un ecocardiograma con contraste para detectar trombos en el ápex. Si estos no se llegan a visualizar adecuadamente en el ecocardiograma, recomendación 2BC. Recordemos, el riesgo del paciente tiene que ser valorado antes de cualquier estudio.
En algunos de los pacientes con bloqueo AB de grado alto en contexto después de un infarto agudo al miocardio en la pared anterior e insuficiencia cardíaca agudo, el implante temprano de un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca, desfibrilador o marcapasos. Una clasificación 2B-C. Y para pacientes con arritmias ventriculares recurrentes potencialmente mortales se puede considerar la sedación y la anestesia general para reducir el tono simpático y hacer vigilancia posterior a ello. Ahora, sobre entidades comórbidas de los síndromes coronarios agudos, principalmente vamos a elegir solamente dos. Se recomienda elegir el tratamiento hipolipemiante a largo plazo con base en la presencia de comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la obesidad en los pacientes. Recomendación clínica 1A a todos los pacientes. En pacientes ancianos con fragilidad y comorbilidades se recomienda un enfoque que sea un poco más individualizado al paciente como intervencionista y farmacológico tras una evaluación detallada de los riesgos y los beneficios y qué tanto vamos a ayudar al paciente. También se recomienda una estrategia invasiva para pacientes con cáncer que presentan síndrome coronario agudo de riesgo alto y tienen una esperanza de vida que sea mayor de 6 meses, siempre evaluación del paciente. La suspensión temporal del tratamiento oncológico para pacientes en los que se sospecha que el tratamiento de base puede estar causando un síndrome coronario agudo puede realizarse en una evaluación 1C. Esto dependiendo de la sobrevida y de la estabilidad del paciente. En el siguiente punto, se debe considerar una estrategia conservadora no invasiva con pacientes en síndrome coronario agudo y un pronóstico oncológico desfavorable, una esperanza de vida menor de 6 meses y o un alto riesgo hemorrágico en los pacientes. Si tú observas un paciente muy deteriorado, el tratamiento de síndrome coronario agudo puede causarle más daño. 3 puntos importantes. La aspirina no se recomienda en pacientes oncológicos con recuentos plaquetarios menor de 10,000 unidades. El clopidogrel no se recomienda en pacientes oncológicos con recuento plaquetario menor de 30,000. Y en pacientes con cáncer y síndrome coronario agudo, un recuento plaquetario menor de 50,000, el prasugrel o el ticagrelol no están recomendados. En los tratamientos a largo plazo, se recomienda intensificar el tratamiento hipolipemiante durante la primera hospitalización por síndrome coronario agudo. Esto para pacientes que ya reciben el tratamiento antes de la hospitalización. También podemos considerar el tratamiento con dosis bajas de colchicina, 0.5 miligramos una vez al día. Esto en pacientes que no controlan adecuadamente otros factores de riesgo o si ocurren complicaciones cardiovasculares recurrentes en los pacientes. En pacientes que reciben tratamiento óptimo para síndrome coronario agudo, podemos agregar la colchicina. ¿Se puede considerar el tratamiento combinado en dosis altas de estatinas y ezetimibe durante la hospitalización inicial? Sí, una recomendación 2B. Sobre la perspectiva de los pacientes en la atención de los síndromes coronarios agudos, vamos a ver unos puntos que son importantes. La atención debe centrarse en el paciente mediante la evaluación y la adherencia a las preferencias, necesidades y creencias del paciente, con el fin de garantizar que los valores de los pacientes se tienen en consideración a la hora de la toma de decisiones clínicas en el síndrome coronario agudo. Nunca ir en contra de un paciente, ya que él puede creer que nosotros le vamos a hacer daño. ¿Se recomienda incluir a los pacientes con síndrome coronario agudo en el proceso de la toma de decisiones? Sí. Debemos de informar a los pacientes sobre los riesgos adversos, exposición a radiaciones, opiniones terapéuticas y otras alternativas. Debemos emplear para la toma de decisiones estos datos para que ellos faciliten una discusión y puedan decidir. También debemos evaluar los síntomas empleando métodos que ayudan a los pacientes a describir su experiencia. Vamos a darles bases para que ellos nos expliquen qué es lo que sienten y qué les gustaría que nosotros hiciéramos. Esto en base a la clínica. Siempre debe de ser así. También consideramos el uso de una técnica touchback para ayudar al paciente a tomar la decisión durante la obtención del consentimiento informado. O sea, entendió lo que se va a manejar, entendió los procedimientos, entendió el riesgo que puede llevar esto y las complicaciones o los efectos adversos.
El paciente debe estar enterado de todo lo que puede pasar. No siempre les va a ir bien. Puede irle bien y puede irle mal. Se debe proporcionar información oral escrita a los pacientes antes de su alta. Debemos considerar la adecuada preparación y educación del paciente para cuando salga del hospital. Ello se puede emplear una técnica escrita de touchback o una entrevista motivacional, además de que tenemos que tener informes claros y comprobar que el paciente entendió la información. Y por último, y no menos importante, debemos evaluar el estado mental de los pacientes mediante herramientas válidas y derivadas del apoyo psicológico cuando sea preciso. Si observamos que el paciente se encuentra con un estado de obnubilación, de afasia para entender las órdenes verbales, debemos de hacer un hincapié en la terapia psicológica. En la tabla de recomendaciones revisadas vamos a ver la comparativa de lo que hacíamos antes en la guía del 2017 al 2020 y actualmente en la guía del 2023. La primera dice sobre el uso de técnicas de imagen para pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Anteriormente teníamos que si el paciente no presentaba dolor torácico recurrente, presentaba un electrocardiograma normal y concentraciones normales de troponinas cardíacas, pero aún teníamos sospecha de un síndrome coronario agudo, se recomendaba una prueba de estrés no invasiva, preferiblemente de imagen, la isquemia inducible o una angiota coronaria antes de la toma de decisión sobre una estrategia invasiva. Actualmente, en pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación de las troponinas cardíacas o por confirmar, no teniendo cambios en el electrocardiograma y no tiene recurrencia del dolor torácico, se considera la evaluación mediante angiota coronaria o una prueba de estrés no invasiva con la imagen como parte del proceso diagnóstico. No nos vamos a esperar, ahora lo vamos a hacer en conjunto para el diagnóstico. La siguiente disruptiva fue, en las recomendaciones sobre el momento adecuado para una estrategia invasiva, anteriormente se recomendaba una estrategia invasiva temprana en las primeras 24 horas para pacientes con cualquiera de los siguientes criterios de riesgo alto. El primer criterio era un diagnóstico de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, indicado por el algoritmo diagnóstico recomendado. Otro eran cambios dinámicos o presumiblemente contiguos del segmento ST indicativos de isquemia en evolución. Otro punto era la elevación transitoria del segmento ST. Otro, continuación del riesgo de un Grace en score arriba de 140. Con uno de estos criterios nosotros podíamos comenzar. Actualmente, se debe considerar una estrategia invasiva temprana en las primeras 24 horas para pacientes con al menos uno de los siguientes criterios de riesgo alto. Primero, diagnóstico confirmado de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, con base a los algoritmos y las troponinas cardíacas recomendados. Siguiente, eran cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T. Presentar elevación transitoria del segmento ST y una puntuación de Grace mayor de 140 con una clasificación 2A. Sobre los tratamientos antiagregantes y anticoagulantes en el infarto, anteriormente se recomendaba administrar un inhibidor potente de los receptores P2Y12 como Plasugrel o Ticagrelol o Clopidogrel si no se disponía de los anteriores o estaban contraindicados antes o al menos en el momento de la intervención coronaria percutánea para mantener el tratamiento durante 12 meses, excepto cuando haya contraindicaciones como un riesgo hemorrágico muy alto. Actualmente se considera el pretratamiento con un inhibidor de receptor P2Y12 para pacientes que se someten a una estrategia de una intervención coronaria percutánea primaria. Sobre el tratamiento antitrombótico a largo plazo, anteriormente se daba un implante de stent en los pacientes que se recibían un doble tratamiento antiagregante plaquetario y se debía considerar la interrupción de la aspirina después de 3 a 6 meses, dependiendo del balance entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico en los pacientes. Actualmente, en pacientes que no tienen complicaciones tras 3 a 6 meses con el tratamiento de doble antiagregante plaquetario y no tienen riesgo isquémico alto, se debe considerar un tratamiento con un solo antiagregante, preferiblemente un P2Y12.
En parada cardíaca intra o extrahospitalaria, anteriormente se consideraba la angiografía, pero esta no era de urgencia ni era de necesidad inmediata. Cuando nosotros teníamos pacientes hemodinámicamente estables, sin elevación del segmento ST, que habían sido reanimados después de una parada cardíaca extrahospitalaria. Actualmente no se recomienda la angiografía sistémica inmediata para pacientes reanimados tras una parada cardíaca que están hemodinámicamente estables y no presentan elevación del segmento ST o un equivalente a dato isquémico. Anteriormente estaba indicado el control de la temperatura corporal, o sea, teníamos que mantener a un paciente en hipotermia terapéutica con una temperatura no menor de 32 grados y no mayor de 36 durante al menos 24 horas en los pacientes que seguían inconscientes tras una reanimación de un paro cardíaco. Actualmente está recomendado el control de la temperatura, monitorización continua de la temperatura central y prevención activa de la fiebre, no más de 37.7. Esto en pacientes que sufren una parada cardíaca intra o extrahospitalaria y no responden tras un retorno espontáneo de la circulación. En las recomendaciones sobre la atención hospitalaria, anteriormente, cuando el ecocardiograma no es óptimo y no es concluyente, se debería de considerar un método alternativo, preferiblemente resonancia magnética intracoronario. Actualmente, cuando el ecocardiograma no es óptimo o no es concluyente, se puede considerar la realización de una imagen por resonancia magnética. Veamos, ¿cuál es la diferencia aquí? Anteriormente la clasificación decía que era una respuesta 2AC, actualmente es una respuesta 2BC. Sobre el tratamiento de las enfermedades multivaso en pacientes hemodinámicamente estables sometidos a una intervención coronaria percutánea primaria, anteriormente se consideraba la revascularización sistémica antes del alta en las estenosis de las arterias no relacionadas con el infarto, esto en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST o enfermedad multivaso. Actualmente se recomienda la revascularización completa durante la ICP o la intervención coronaria percutánea inicial o en los primeros 45 días sin esperar más. Si el paciente va a entrar a una intervención, hay que dejar todo completamente permeable. Sobre el síndrome coronario agudo y entidades comórbidas. Anteriormente se consideraba la aplicación de tratamientos hipolipemiantes para pacientes con síndrome coronario agudo y control de la glucosa en sangre, que no fuera mayor de 10 milimoles sobre litro o 180 miligramos de cilitro. El objetivo del tratamiento era adaptarse a las comorbilidades y estas deberían tener episodios mínimos de hipoglicemia en los pacientes. Actualmente se debe considerar un tratamiento hipolipemiante para pacientes con síndrome coronario agudo e hipoglicemiantes persistentes, aunque se debe de evitar siempre los episodios de hipoglicemia. Entonces, control de lo que son los lípidos, ¿sí? Y la glucemia. En el triage y diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente la presentación clínica y la exploración física. En la presentación clínica tenemos un paciente con dolor torácico agudo, que es uno de los síntomas principales, y de ahí se debe de iniciar pruebas diagnósticas siguiendo los algoritmos específicos. Por ejemplo, la descripción del dolor torácico debe clasificarse como un dolor cardíaco, un dolor posiblemente cardíaco o posiblemente no cardíaco. Entre los síntomas equivalentes del dolor torácico se incluye disnea, dolor epigástrico, dolor en el brazo izquierdo o derecho o dolor en cuello y mandíbula. En la figura número 4 observamos la perspectiva general del triage adicional para la investigación y tratamiento de los pacientes con signos y síntomas potencialmente indicativos de un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el primer punto, ¿cuál es la presentación clínica del síndrome coronario agudo en el paciente? Siguiendo por iniciar con el ACS, que es electrocardiograma, exploración física, historia clínica, signos vitales y una valoración laboratorial de los niveles de troponina selectivos o específicos. En el diagnóstico inicial, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un electrocardiograma con infarto agudo del miocardio con elevación del ST, o un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero con características de riesgo muy alto en los pacientes, o tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST sin características de riesgo muy alto.
Posterior a ello vamos a valorar angiografía invasiva temprana según el riesgo del paciente, la angiografía inmediata más intervención coronaria percutánea o angiografía con fibrinólisis si la intervención coronaria percutánea no es factible en tiempo. Tenemos un uso de intervención coronaria percutánea o uso de antitrombóticos o fibrinólisis. Y posteriormente valoramos angiografía inmediata más intervención coronaria percutánea. Esto es con intervención coronaria percutánea o antitrombóticos. Y por último, se considera la angiografía en las primeras 24 horas para síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, pero con características de riesgo alto. Esto mediante intervención coronaria percutánea y antitrombóticos. ¿Cuáles son las pruebas adicionales que tenemos? Tenemos angiografía no inmediata, ecocardiografía, imagen intracoronaria, imagen no invasiva por resonancia magnética o angiotomografía, niveles de troponinas cardíacas específicas y monitorización de los electrocardiogramas. En el siguiente punto vamos a ver el tratamiento posterior, que puede ser intervención coronaria percutánea y la aplicación de stent, o una cirugía de revascularización coronaria, tratamiento farmacológico a largo plazo, cambios en el estilo de vida, alimentarios y físicos en los pacientes y abandono del tabaquismo. El retraso o el diagnóstico erróneo se debe en ocasiones a que la historia clínica no está completa. La historia clínica y la exploración física de los síndromes coronarios agudos. En pacientes que nosotros tenemos sospecha de un síndrome coronario agudo, en el primer contacto médico se recomienda una evaluación inmediata de los signos vitales. La exploración física es útil para eliminar diagnósticos diferenciales e identificar las características de los síndromes coronarios agudos de riesgo alto o de riesgo muy alto. Los pacientes con parada cardíaca, signos de shock cardiogénico, inestabilidad eléctrica o inestabilidad hemodinámica, debemos tener una respuesta pronta para la evaluación y la exploración física de los pacientes, ya que, recordemos, tiempo va en contra de la vida del miocardio. En la exploración física se debe de comprobar 1. La presencia de todos los pulsos, los más importantes y los más alejados. Medir la presión arterial en ambos brazos del paciente. Incluir la auscultación cardiopulmonar. El electrocardiograma se realiza en pacientes que tenemos sospecha de un síndrome coronario agudo y debe ser de 12 derivaciones realizado en reposo como herramienta diagnóstica de primera línea. En el primer contacto médico se recomienda obtener un electrocardiograma que debe ser interpretado por la persona más capacitada, esto en los primeros 10 minutos del ingreso del paciente al área médica. Basados en el electrocardiograma inicial, el paciente se sospecha de un síndrome coronario agudo, se le pueden asignar dos procesos diagnósticos diferentes. El primero, tenemos un paciente con dolor torácico agudo, signos y síntomas equivalentes, elevación persistente del segmento ST. En el electrocardiograma tendrá el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En el punto número 2 vamos a tener un paciente con dolor torácico agudo, pero sin elevación del segmento ST. Se dará un diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Estos pacientes pueden mostrar otras alteraciones como elevación transitoria del segmento ST, persistencia transitoria del segmento ST, anomalía de la onda T como ondas T hiperagudas, inversión de la onda T bifásica o pseudonormalización de la onda T. Aquí también se puede presentar un electrocardiograma normal. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos un paciente con síndrome coronario agudo que presenta cualquiera de estas características, significa que el paciente cumple con los criterios de infarto agudo al miocardio según la cuarta definición universal y tendrá un diagnóstico de infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Ahora pasemos, ¿qué es un síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST? En estos pacientes la prioridad es la interpretación y el tratamiento de reperfusión de lo más pronto o rápido posible. Una nueva elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas que vean la misma cara cardíaca es un dato y muy importante en el electrocardiograma.
Un aumento mayor o igual a 2.5 milímetros en hombres que sean menores de 40 años o un aumento mayor o igual a 2 milímetros en hombres con una edad mayor o igual a 40 años, sí, son datos de isquemia. En las mujeres, un aumento mayor o igual a 1.5 milímetros independientemente de la edad en las derivaciones de B1, de B2 y B3 también son datos isquémicos. También se puede presentar un aumento de más o igual a 1 milímetro en otras derivaciones en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o ausencia de bloqueo de rama izquierda, para nosotros hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con datos de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. En pacientes con sospecha de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, en cara inferior debemos registrar siempre las derivaciones precordiales derechas como B3R y B4R para evaluar la elevación del segmento ST. También en las derivaciones posteriores como B7 y B9 se realizan para investigar la posibilidad de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en cara posterior. Esto se realiza en pacientes con síntomas en evolución y un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones que no es concluyente. Entonces, si tú tienes dudas, tenemos que hacer el círculo de electrocardiograma. También la presencia de un bloqueo de rama izquierda o un ritmo de marcapasos nos puede impedir la evaluación adecuada de la presencia o ausencia de la elevación del segmento ST. Por lo tanto, el paciente debe tratarse del mismo modo que los pacientes que tienen elevación del segmento ST, claramente, esto para hacer un control y monitoreo de los pacientes. La tabla 1. Recomendaciones sobre la herramienta clínica y diagnóstico para los pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo. 1. Se recomienda que en los síndromes coronarios agudos el diagnóstico y la estratificación inicial del riesgo se base en la historia clínica, los síntomas, los signos vitales, los hallazgos electrocardiograma, los hallazgos físicos y las troponinas cardíacas específicas. En el electrocardiograma, se recomienda el registro y la interpretación del electrocardiograma lo antes posible, que esto significa en el primer contacto médico menos de 10 minutos de realizado el electrocardiograma. También se recomienda la monitorización por parte del electrocardiograma, que debe ser continuo, y la disponibilidad de un desfibrilador tan pronto como sea posible para los pacientes que se sospeche un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, además de tener sospecha de un síndrome coronario agudo con otros cambios electrocardiográficos o pacientes con dolor precordial y cuando esto se confirme con un diagnóstico de infarto agudo del miocardio. El uso de derivaciones adicionales como B3R, B4R, B7 y B9 se debe de hacer en todo caso en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST inferior o cuando se sospeche de una oclusión total de los vasos y las derivaciones estándar no sean concluyentes para el diagnóstico. También debemos de realizar un electrocardiograma de 2 derivaciones adicionales en los casos de síntomas recurrentes o de tener una incertidumbre diagnóstica. En las muestras de sangre, se recomienda medir las troponinas cardíacas con análisis de alta sensibilidad inmediatamente después de la presentación de los datos clínicos y obtener los resultados durante los primeros 60 minutos desde la toma de la muestra sanguínea. También debemos emplear los algoritmos de los síndromes coronarios agudos con las mediciones seriales de troponinas cardíacas para las 0 horas, 1 hora o 0 horas y 2 horas para confirmar o descartar la presencia de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, viendo la caída o la elevación de las troponinas cardíacas. También tenemos la determinación adicional después de 3 horas si las 2 primeras determinaciones de troponinas cardíacas específicas en el algoritmo de 0 y 1 hora no son concluyentes o no se establece un diagnóstico alternativo que explique el estado del paciente. Entonces tú puedes tomar a las 3 horas nuevamente unas troponinas. Se debe de considerar el uso de las escalas de riesgo validadas a nivel internacional, como es, por ejemplo, la escala de Grace, que nos da una estimación pronóstica de riesgo y mortalidad del paciente. El triage para la estrategia de reperfusión urgente.
1. Se recomienda realizar inmediatamente el triage de los pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio con elevación del ST para iniciar una estrategia de reperfusión urgente. Tenemos o con qué contamos como herramientas diagnósticas y biomarcadores. Primero que nada, tenemos troponinas cardíacas de alta sensibilidad. Una vez que se excluyen los signos clínicos y electrocardiográfico indicativos de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que este puede ser de riesgo muy alto, los biomarcadores tienen un papel complementario en el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el tratamiento de los pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, la determinación de la troponina cardíaca I y la troponina cardíaca T parecen proporcionar una precisión diagnóstica similar para el diagnóstico temprano de infarto agudo del miocardio. Entre el laboratorio central y la prueba rápida de pie de cama, vamos a ver que la determinación del laboratorio central es más sensible, llegando desde un 50 a un 95% en pacientes sanos o en pacientes con síndrome coronario agudo. A diferencia de las pruebas rápidas de pie de cama que se emplean actualmente, que no se pueden considerar de alta sensibilidad, ya que constan de una menor valoración, menor precisión diagnóstica y menor valor predictivo. Por lo tanto, se recomienda siempre el uso del laboratorio central para el cálculo de las troponinas cardíacas específicas. Podemos tener nosotros también en nuestro laboratorio factores de confusión de la concentración de troponina cardíaca. Por ejemplo, existen 4 factores que afectan la concentración de troponina. Estos son la edad, la función renal basado en la tasa de filtración glomerular del paciente, el tiempo de la presentación del dolor torácico y el sexo. Aunque este último no está totalmente descartado, ya que los estudios que se tienen son pocos. ¿Qué vamos a revisar ahora en la figura 6? En la figura 6 vamos a valorar el algoritmo que va desde la 0 o toma de muestra hasta la hora y 2 horas para descartar o confirmar el diagnóstico mediante la determinación de troponinas cardíacas de alta sensibilidad en pacientes que ingresan a urgencias con sospecha de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y que tienen una indicación de angiografía invasiva inmediata. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a verlo? Primero que nada, observamos al paciente, el cual presenta sospecha de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y sin indicación de angiografía invasiva inmediata. Vamos a determinar la troponina T y la troponina I a las 0 horas, 1 hora y 2 horas. En el primero, vamos a ver que los niveles de troponinas iniciales son muy bajos o son sin elevación o son iguales a la primera toma. Entonces, se puede ir a la valoración de descarte de un paciente con síndrome coronario agudo. Al contrario de este, podemos tener niveles iniciales de troponinas cardíacas que se encuentran sin elevación y posteriormente en las tomas de 1 y 2 horas presentar elevación de la troponina cardíaca, los cual nos da como resultado valores significativos y esto nos confirma si en conjunto con la exploración física, el interrogatorio y los datos del paciente, aparte de la electrocardiografía, el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Aquí también podemos tener la posibilidad de una tercera opción, que es un paciente que no cumple con los criterios para seguir con ninguna de las 2 vías en las troponinas. Entonces, debemos de tener a este paciente en vigilancia terapéutica y observación hasta valorar si nuevamente presenta datos o signos de dolor torácico o cambios electrocardiográficos, y esto durante una verificación de aproximadamente 24 horas. También contamos con la posibilidad de otros biomarcadores que anteriormente se utilizaban, aunque no se recomienda su uso si tenemos troponinas cardíacas. Entonces, únicamente los vamos a usar cuando nosotros no contamos con troponinas cardíacas en nuestro centro de evaluación, porque la determinación de las troponinas, ¿sí?, es lo más importante y es la que nos va a dar la pauta para nuestro diagnóstico. Entonces, se puede tomar lo que es la enzima miocárdica de la creatininacinasa, la proteína C de unión a la miosina y la copeptina. Estas tienen una relevancia clínica cuando llegan a combinarse con la determinación estándar de las troponinas cardíacas. Así que, aunque ya están en desuso. También contamos con herramientas diagnósticas o técnicas de imagen no invasiva. Por ejemplo, tenemos como principal el ecocardiograma.
Cuando tenemos un paciente que tiene sospecha de un síndrome coronario agudo e incertidumbre diagnóstica, la ecocardiografía puede ser útil para identificar signos indicativos de isquemia en curso o infarto agudo al miocardio previo. Este tipo de estudio no debe retrasar el traslado de los pacientes a la sala de hemodinamia. Si existe sospecha de oclusión arterial coronaria aguda, tú no debes de indicar una ecocardiografía, debes pasar al paciente rápidamente a hemodinamia. La ecocardiografía particularmente nos ayuda a evaluar la función del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en busca de evidencia de complicaciones mecánicas o falta de motilidad. Ahora pasamos a la tomografía computarizada. Este estudio nos ayuda a descartar otros diagnósticos diferenciales del síndrome coronario agudo, potencialmente mortales como embolia pulmonar o disección aórtica. Pero la tomografía computarizada no es útil y no se recomienda en pacientes con sospecha de oclusión coronaria aguda. Si tú tienes un paciente inestable, no lo mandes a una tomografía, ya que en el proceso de traslado el paciente puede caer en paro. Aunque tenemos que el angiotag coronario se recomienda como una estrategia sistémica en las primeras pruebas de imagen para los pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero no se recomienda como uso rutinario cuando el riesgo de los pacientes con infarto sin elevación es alto. En algunos pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST con riesgo bajo, de forma que los pacientes que se encuentran arterias coronarias normales, enfermedad coronaria obstructiva o enfermedad obstructiva distal no tendrán que someterse a un estudio coronario invasivo. En la resonancia magnética cardíaca, con o sin prueba de estrés, nos ayuda a alinear las estructuras y la función cardíaca. Además, evalúa la perfusión del miocardio y el patrón de daño miocárdico. Esta es una prueba de imagen de elección cuando la ventana acústica o la ecocardiografía no permite una evaluación diagnóstica ecocardiográfica. Dependiendo de la experiencia del centro y la disponibilidad de la técnica que se pueda utilizar, tenemos otros tipos de pruebas de imagen como tomografía computarizada por emisión de fotón único, SPECT, que se llama gammagrafía nuclear cardíaca y ecocardiografía de estrés. Esto únicamente para pacientes que se encuentren en observación sin datos de oclusión aguda vascular. Como podemos observar, ya avanzamos bastante y estamos viendo lo que fue la parte de la introducción, preámbulo, triage diagnóstico. Con todo esto nosotros vamos a integrar la primera parte de lo que es de la guía. Ahora va a faltar la parte 4 en adelante. Así que síguenos en Al Día de Medicina de Urgencias.